Cuando ya no encuentres paz, cuando no hayas dónde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Cuando estés a punto de morir y nada puedes hacer, yo te invito a venir a los pies de Jesús, a buscar el perdón, a vivir, a cantarle al Señor, a ser hijo de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 13. El infierno y el misterio del lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que había en él. Hablamos esta mañana. La muerte y el Hades, o sea, el infierno, a entregar los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta mañana hablamos sobre el juicio final del gran trono blanco. Y la muerte y el Hades, el infierno, fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables en esta noche. Háblanos con poder y con autoridad. Derrama tu sabiduría en este lugar porque sabemos que tú estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. Hay 4 palabras diferentes en las Escrituras, tanto en hebreo como en el griego, para describir el lugar de los muertos hasta el tiempo de la resurrección. Hay algunas contradicciones en relación a las diferentes traducciones de la Biblia. Algunos teólogos dicen que en ningún momento esas palabras describen el estado eterno, sino más bien el estado temporal, porque el infierno será echado en un lago de fuego. Si bien describe un lugar temporal, un lugar intermediario. La primera palabra descrita en el hebreo para infierno, que al principio no era denotada como infierno, era Seol en el hebreo, es usada 65 veces en el Antiguo Testamento en la versión del King James del rey Jacobo. Esa palabra se traduce infierno. Se traduce 31 veces abismo, se traduce sepulcro 31 veces y se traduce 45 veces abismo y tinieblas al mismo tiempo. Esta era la palabra que en el Antiguo Testamento indicaba la morada de los muertos. Representaba simplemente un estado de existencia temporal, no un lugar eterno, pero un lugar intermediario, no el purgatorio, porque eso no existe. Dios tenía soberanía sobre Seol. Dios tenía el poder y la autoridad y se consideraba solamente un lugar temporal donde los justos resucitarían para la era milenaria. Pero la palabra Seol fue cambiada en el Nuevo Testamento para la palabra Hades, que era nada más, nada menos que el paraíso, donde estaban los santos del Antiguo Testamento hasta que Jesús se presentó en el paraíso, bajo la tierra, en el otro lado del infierno. Primero, se observa que en la mayoría de los casos Seol se traduce sepulcro. El sepulcro, por tanto, se destaca a la luz en la lista mencionada arriba como la mejor y la más común traducción, pero no la perfecta. Segundo, con respecto a la palabra abismo, se observará que en cada uno de los 3 casos donde ocurre esta palabra, en las otras versiones, significa evidentemente el sepulcro, que enseguida podemos sustituir la palabra abismo por sepultura o sepulcro, según nuestra propia consideración o traducción de la palabra en el hebreo Seol. Tercero, en cuanto a la traducción infierno,
Muchos dicen que no representa a Seol, pero no es cierto. En el original, en el principio hebreo, el Seol fue usado para abismo, tinieblas, y en las otras traducciones que han salido lo han puesto infierno, del cual ha sido desde el principio. Algunos dicen que significa el lugar de muerte solamente o el sepulcro. Es por lo tanto una traducción mucho más adecuada, dice algunos, que visiblemente nos sugiere lo que es invisible a la mente, a saber, el estado de la muerte. Cuando yo estudié el yeshiva, el Torah, en Israel, en Tel Aviv, el Seol es denominado infierno. En cuarto lugar, el estudiante encontrará que la traducción el sepulcro, tomada tanto literal como figuramente, llena todos los requisitos del Seol hebreo junto con el infierno. No es que el Seol signifique tan especialmente un sepulcro, sino genéricamente significa el sepulcro o la muerte. La Sagrada Escritura se complementa lo suficiente para explicarnos la palabra Seol. Quinto, si inquirimos acerca de ella en la lista mencionada arriba, sobre las veces que ocurre la palabra Seol, nos enseñará primero, que en cuanto a la dirección del Seol está abajo. Segundo, que en cuanto a su lugar está en la tierra. Tercero, que en cuanto a su naturaleza el Seol se refiere al estado de la muerte, a los muertos. No el acto de morir, para el cual no hay ninguna palabra en inglés, sino el estado de duración o muerte. Los alemanes son más afortunados y ellos tienen una otra palabra para denotar el sentido de morir, que indica el acto de morir. En alemán, sterben es el acto de morir, pero en inglés y español no existe esa palabra. Seol, por tanto, significa el estado de la muerte o el estado de los muertos, del cual el sepulcro es una evidencia tangible. Tiene que ver solamente con los muertos, pues a veces se personifica y representa por medio de una palabra señalada en inglés, grave dawn, que significa el estado de los vivos o digamos el poder de los muertos en el abismo. Grave dawn, el dominio o el poder del sepulcro. En cuanto a la relación, está en contraste con el estado de los vivos. Jamás se relaciona con las palabras luto. Esa palabra, el infierno, o la primera palabra del Seol, es denotada con dolor o temor, terror, y a falta del conocimiento o el castigo eterno. Finalmente, en cuanto a la duración, el dominio del Seol o el sepulcro continuaría hasta la resurrección de los justos para el milenio. Algunos teólogos lo dicen. Pero esa traducción desde el principio ha denominado infierno. Segundo, la segunda palabra usada, pero en el griego, para denominar infierno es Hades. En el Nuevo Testamento esa palabra prácticamente equivale a Seol, lo mismo, y se traduce infierno. En todos los casos, menos uno de 1 Corintios 15, 55, que dice sepulcro. No es infierno, pero sepulcro. Generalmente esa palabra se refiere a los muertos no salvos, los impíos, que están en miseria, esperando la resurrección para presentarse en el gran trono blanco. Sobre la palabra Hades, observamos, primero, si se examinan cuidadosamente el original, ahora las 11 veces que aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento, llegaría a las siguientes conclusiones. Primero, el Hades está invariablemente relacionado con la muerte, pero nunca con la vida. Siempre con gente muerta, pero nunca con los vivos. Todos los que están en el Hades no volverán a vivir, o sea, a vivir con Cristo. Resucitarán, pero para la destrucción y la condenación y vergüenza eterna. Hasta que sean levantados, Apocalipsis 25, sino que volverán a vivir después de los 1000 años para la condenación eterna, la segunda resurrección. Segundo, la palabra inglesa hell, que es infierno, de ningún modo representa el Hades griego, ya que hemos visto que una idea correcta de su equivalente hebreo, Seol. Tercero, Hades puede significar únicamente y exclusivamente el Seol, a saber, un lugar donde está la corrupción eterna de los impíos. Scofield es representante de muchas y distintas palabras en relación al infierno, y hay que estudiarlas cada una con calma. Él dice que el Hades, primero, antes de la ascensión de Cristo era uno, y después de la ascensión de Cristo era otro. Los pasajes donde la palabra ocurre, el Hades, hacen claro que el Hades se dividía antes en dos partes, una para los perdidos y otra para los salvos. La primera de estas divisiones se llamaba el paraíso, el seno de Abraham. Ambos nombres tienen origen en el Talmud hebreo, pero Cristo lo adoptó en Lucas 16, 22. El seno de Abraham, donde estaba el rico, el seno de Abraham.
estaba en el infierno, donde estaba Lázaro, en el seno de Abraham. Los bienaventurados estaban con Abraham y eran conscientes de su estado y recibían consolación. Fíjese bien que los 5 sentidos de ellos estaban vivos. Estaban vivos. El ladrón, cuando murió, recibió la promesa de Cristo que estaría con él en el paraíso. No se confunda, ese no es el cielo. Cristo no subió hasta después que él resucitó, y hasta después de muchos días, hasta que él ascendió al cielo. Y los apóstoles le vieron. Cuando Cristo dijo, conmigo estarás hoy en el paraíso, en el centro de la tierra, donde estaba Elías, Eliseo, David, Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento. En el paraíso, en el centro de la tierra. En el otro lado estaba el infierno, por eso el rico vio que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Lo vio.